Continuamos la serie Las señales de los tiempos. El último domingo que fue hace 8 días, hicimos un pequeño paréntesis hablando de por qué hemos estado compartiendo esta serie. Y realmente nuestro deseo y el anhelo del Señor es tener un pueblo preparado para Él, hermanos. Vamos ahora a entrar en una serie de señales que son bastante importantes, que el Señor anunció, hermano, y que la iglesia precisa conocer. Cuando comenzamos nuestra serie, lo primero que leímos fue esos pasajes aún de aquellos siervos de David que decía que estos hombres eran entendidos en las señales, y como conocían las señales de los tiempos, sabían qué cosas habrían de hacer. Pero era triste, digamos, cuando el Señor hablaba con los israelitas y les decía: mire, ustedes miran el cielo y saben si hoy va a llover o no va a llover, va a ser buen clima, va a ser mal clima, pero no sabéis las señales de los tiempos. O sea, ellos sabían muchas cosas, pero no conocían el tiempo en el cual estaban viviendo. Así hoy en día es muy parecido, hermano. Hoy en día la mayoría de cristianos no saben qué tiempo están viviendo, no saben cuál es el lugar de la iglesia y no saben qué deberían estarse ocupando. ¿Por qué? Porque no conocen las señales que el mismo Señor dijo que deberíamos conocer, y señales que los mismos discípulos del Señor Jesús le preguntaron. Ellos le dijeron: Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo del fin y cuándo van a suceder todas estas cosas? Y Él les explicó. Y tenemos no solo las palabras del Señor Jesús, sino, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Nosotros estamos viviendo unos tiempos, hermanos, de mucha oscuridad, aún en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy se caracteriza por ser un pueblo que no tiene visión ni conocimiento acerca de las cosas de Dios. Entonces vamos a leer ya más que las primeras señales, como vimos, las que son principio de dolores. Vamos a hablar de las señales que hablan de la inminente venida del Señor, o sea, de las cosas que han de suceder antes, pero ya cerca a la venida del Señor. Entonces hemos estado leyendo el discurso del Señor escatológico de Mateo capítulo 24, pero ténganlo ahí, no lo voy a cerrar porque ese ha sido nuestro pasaje clave, pero antes vamos a leer un pasaje en Tesalonicenses, hermano, que lo leímos cuando vimos acerca de la apostasía. Nosotros hablamos de una apostasía que el Espíritu anunció claramente en los últimos días, como Pablo lo dice ahí en Tesalonicenses. Nosotros como cristianos, y es un deseo genuino, ¿quién no desea que el Señor haga una obra verdadera en medio de su pueblo? Un avivamiento poderoso en medio de las naciones. Pero el Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos no iba a haber tal avivamiento, hermano. El Espíritu decía que iba a haber apostasía. Es lo contrario, ¿sí? Y no solo eso, una de las señales de los últimos tiempos, y el Señor lo dijo también, falsos profetas, falsos cristos. Pero antes del regreso del Señor Jesucristo, Pablo le dice algo a los tesalonicenses. Lo de la apostasía ya lo vimos, que es una apostasía evangélica a veces, pero también habla de una apostasía que iba a ser el pueblo de Israel en los últimos tiempos, que también vamos a ver algo de eso hoy. Pero la otra gran señal, hermano, es la manifestación del anticristo. No va a venir Cristo si antes no se manifiesta el anticristo. Mira lo que ahí lo dice Pablo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Acuérdense que Pablo era una persona docta en las Escrituras. Pablo tenía en mente los libros del Antiguo Testamento, la palabra profética. Y no solo eso, sino tenía en el corazón el enseñar, la enseñanza del Señor Jesús. Entonces mira lo que dice en el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué les va a decir Pablo a los hermanos? Hermanos, Cristo viene, ¿sí? Pero hay una manera de pensar en relación a la venida del Señor Jesucristo que no debemos dejarnos mover. Mira lo que dice Pablo. Dice: no dejes de mover fácilmente vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso ya lo vimos, lo compartimos hace como 20 días. Pero además de la apostasía hay otra cosa. Y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Esas son dos señales inminentes de la venida del Señor. Que antes que Él venga va a surgir la apostasía en el pueblo cristiano o pseudo cristiano. Y se va a manifestar el anticristo. Entonces el tema que vamos a compartir hoy es sobre la manifestación del anticristo. Pablo dice, hermano, no se deje engañar. Cuando una persona le diga, el Señor viene tal día, hermano, dentro de 15 días, vamos a reunirnos todos, vamos a esperarlo en tal monte, como ha sucedido en varias sectas. Usted le puede decir, hermano, ¿de dónde usted salió con esas? No, tuve una visión. Entonces usted le dice, hermano, mira, lo que pasa es que nosotros debemos conformarnos a la Escritura. Antes de que venga el Señor, tiene que manifestarse el anticristo, y yo todavía no lo he visto. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Sí. Como dicen los testigos de Jehová, la venida del Señor, porque ellos tuvieron falsos profetas, que fueron los fundadores de su secta. Carlos Russell, el juez Rutherford, y muchos de ellos cogieron el libro de Daniel, cogieron fechas y dijeron, el Señor viene en 1800, Entonces todos los testigos de Jehová cogieron y vendieron todo, y llegó el día y no se cumplió. No se cumplió. ¿Qué debieron haber hecho? Coger piedras y apedrearlos. Eso decía el Antiguo Testamento, que cuando un profeta habla y no se cumple lo que se dice, el tal es un falso. Bueno, nosotros no lo apedreamos porque ya no estamos bajo la ley. Pero ¿qué quiere mostrar? Que los fundadores de esa secta fundaron esa religión o esa corriente bajo una visión profética falsa. Entonces, ¿qué dijeron? No, es que la venida del Señor fue secreta. ¿Sí? Pero ¿qué decía Pablo? No se deje turbar. Cuando una persona le hable la venida del Señor, usted tiene que decirle, antes que venga el Señor, tiene que manifestarse el anticristo. Pero la gran pregunta en medio del pueblo cristiano es esta. Cuando el anticristo se manifieste, ¿la iglesia va a estar acá? Esa es la gran pregunta. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? Otra gran pregunta. ¿La iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y de la manifestación del anticristo? ¿En medio de la gran tribulación y de la manifestación del anticristo? ¿O al final de la gran tribulación? Grandes preguntas, hermano. Lo que vamos a hacer hoy es ver por las Escrituras si la iglesia va a ver esta señal. Porque acuérdense que el Señor va a hablar de las señales que veríamos antes de su venida. Y vamos a ver por las Escrituras si lo que hoy en la gran mayoría de lugares se enseña es verdad. Un gran hombre que yo respeto mucho, admiro mucho, lo ponemos en la página mucho, es el hermano Altucín. Hace poco escuché decir estas palabras de él. La gran señal que espera profética la iglesia, la próxima profecía que se ha de cumplir es el rapto. Dijo así. Vamos a examinar si eso es tan bíblico, hermano. Porque nosotros no debemos pasar las cosas entero. Debemos masticar toda la luz de la palabra. Hoy tenemos un cristianismo que, perdónenme la expresión, hermano, los cristianos parecen borregos. Todo lo que se les dice se lo creen. Un día hablando de escatología con un hermano le dije, mira hermano, es que la Escritura dice esto. No, pero yo me vi unas películas, arrebatados y dejados atrás, y así no era. Porque la escatología de los cristianos hoy está más fundamentada en unas películas que en lo que dice la Escritura, hermano. Yo sé que hay varios hermanos que nos hemos sentado, cuando estudiamos el libro de Daniel, cogimos muchas cosas en detalle. Pero también hay muchos hermanos que no han escuchado esto. Entonces vamos a ir paso a paso para digerirlo a la luz de las Escrituras, tal como lo dicen las Escrituras, ¿sí? No hay que aumentarle a la palabra, pero tampoco quitarle lo que ella dice. Entonces lo primero que vamos a ver hoy, tal vez lo único que vamos a ver hoy, es si cuando el anticristo se manifieste va a estar en la iglesia.
Porque si la iglesia está en medio de la manifestación del inicuo, la iglesia pasa por la persecución. Bueno, entonces, ¿preparados? ¿Se arriesgan? ¿O no? Bueno, entonces ahora sí, bueno, antes de pasar al pasaje de Mateo, vamos a ver lo que Pablo dice. El cual, ¿quién? El anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando el anticristo se manifieste, si están ustedes acá, ustedes van a ver el odio terrible que él va a tener contra Dios y contra todas las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios, hermano? Las cosas de Dios no son templos. Las cosas de Dios son los hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? La palabra de Dios. El anticristo se va a levantar terriblemente contra el pueblo de Dios y contra lo que el Señor le ha dado al pueblo de Dios, su palabra. ¿Sí? Y dice, tanto, y mira que ya Pablo va a comenzar a mostrarnos que él era consciente de la enseñanza de Daniel y consciente de la enseñanza del Señor Jesús, que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, Pablo comienza a hablarnos señales ya inminentes de la venida del Señor. Se va a manifestar el anticristo y va a profanar el templo de Israel en Jerusalén. O sea que otra de las grandes señales que tal vez vamos a estudiar es la reconstrucción del templo y todo lo que se ha hecho. Hoy solo vamos a ver el lugar del anticristo en relación a la iglesia, hermano. Si la iglesia va a estar presente o no va a estar presente. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A tal punto que va a hacer que una gran profanación en el lugar santo, en el templo, ¿sí? Lo que el Señor llama, y lo vamos a leer ahorita, la abominación desoladora. Entonces, ahí Pablo ya nos hace un resumen de las últimas cosas. El Señor amplía eso, y ahorita vamos a ver a Daniel, cómo Daniel nos da mucho detalle. Entonces, ahora sí volvemos a Mateo, capítulo 24. El Señor ha hablado varias cosas. Hemos hablado acá de algunas, y dice el Señor en el versículo 8, de las que ya hemos visto, o algunas por lo menos, 24:8. Y todo esto será principio de dolores. O sea, cuando la mujer va a dar luz, ella no tiene las contracciones al comienzo muy fuertes. Ella comienza con una a cierto tiempo, y con el tiempo comienzan a ser más constantes y más dolorosas. Así son las señales, hermano. Al comienzo, guerras, hambre, peste, falsos apóstoles, falsos profetas, terremotos. ¿Eso es qué? Principio. Pero comienza la mujer a sentir dolores más cerca y contracciones más fuertes. Y esas son las últimas señales. ¿Cuáles son las últimas señales que el Señor va a anunciar antes de su venida, hermano? Mira lo que dice en el versículo siguiente. Entonces, después del principio de dolores, va a comenzar a suceder algo con los hijos de Dios, con los discípulos. Mira, le dice a los discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo realmente de todo corazón quisiera que dijera otra cosa en este pasaje. Yo quisiera que dijera, y entonces antes de estas cosas seréis arrebatados. Hermanos, no se preocupen, el Señor no va a permitir que ninguna de estas cosas os sucedan. Hermanos, no se preocupen, cuando el anticristo se manifieste, usted va a estar descansando en el cielo. Eso no es lo que dice la palabra. ¿Sabes qué? Escuché a un gran predicador y yo lo admiro profundamente. Le preguntaron, hermano, ¿por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación? Y él dijo, hermano, el Señor no nos ha llamado a ira ni a esto, sino nos ha llamado a paz. Pero este pasaje no dice eso. Le dijo el Señor,
Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Bartolomé, todos los van a entregar. Es que en la época del Señor no estaba la doctrina del pensamiento positivo. El Señor no sabía lo que era declarar y confesar positivamente. El Señor no sabía lo que era visualizar. En estos días le habíamos dicho, Señor, visualiza, confiesa, no confieses nada negativo, confiesa que todo te va a ir bien. No estaba esa doctrina es nueva, hermano. Y es medio herética. Y no viene de las Escrituras. Y el Señor quiere que seamos conscientes por las Escrituras lo que debe haber en el corazón del creyente y cómo prepararse. Si tú vas a ir a la guerra y le dices a tus soldados, no, vamos a la guerra, pero no se preocupen, no van a pelear, no van a sufrir, ninguno va a morir, el enemigo se va a esconder y nosotros no va a pasar nada, no se preocupen. Y tú llegas que se prepara el ejército, pues no se prepara, va a la guerra, cuando sin esperar se enfrenta a una cantidad de enemigos terribles y comienza el ejército a sufrir bajas. Tú vas a voltear y vas a decir, oiga, pero usted no nos dijo que íbamos a morir, usted no nos dijo que estaban armados, usted no nos dijo que nos iban a perseguir, nos engañó. Sí, lo que hoy se está haciendo con el pueblo de Dios es desarmarlo para la guerra. Mira que eso fue lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, por su ambición, él vio no solo que podía invadir varias cosas de Europa, sino que se levantó contra Rusia y mandó a una parte de su pelotón a Rusia, hermanos. Y ellos iban con el respaldo del Reich y los mandó a la guerra a Rusia, hermano, y él sabía que cuando ellos llegaran allá, él no les iba a poder abastecer con alimentos. Los mandó y ellos no sabían. Ellos pensaban que le iban a recibir armas, alimento, y cuando llegaron allá se congelaban del frío y no tenían que comer. Ahí fue cuando Hitler comenzó a perder la guerra, hermano, en Rusia. ¿Saben qué hizo este hombre? Los engañó. Los mandó y no los preparó, ¿no? Cristo no hizo eso con sus discípulos. Cristo les dijo, mira, van a ir, van a ser entregados. Mira, hermano, no es mi palabra. Ni siquiera estoy interpretando ese pasaje. Estamos leyendo literalmente como lo dice. Mire, dice, os entregarán a tribulación. Y otra frase, y os matarán. Eso es tan contradictorio, hermano, al cristianismo con sus movimientos de la fe y de la prosperidad. Yo quisiera sentar a todos los pastores y ver un video que vi estos días, hermano, de Egipto. Ayer le contaron, hermano. Un joven, hermano, era un joven, yo no creo que era joven de 20 años, hermano. Se convirtió a Cristo y en Egipto hay una ley que se llama Sharia, que es la ley que está bajo el Corán y el Islam, que una persona que se convierta a Cristo inmediatamente debe morir. Lo mostraron en el noticiero, hermano, lo cogió el hombre frente a la cámara con un cuchillo y le quitó así la cabeza. Así, hermano, cruel, difícil y todo. Tú le vas a decir a unos hermanos que están muriendo hoy en el nombre del Señor, que cuando se manifieste el anticristo el Señor nos va a quitar a otros, y a ellos que hoy están pasando por la muerte terrible, el Señor no los escuchó. Eso es totalmente en contra del Evangelio, porque el Señor dijo, habrá el momento que muchos sirviendo a Dios pensarán que están sirviendo a Dios, ¿no? Os matarán y os entregarán a los tribunales. Yo tengo libros, hermano. Hay un libro que se llama el libro del martirólogo o el libro de los mártires de John Fox, donde él cuenta cómo a través del imperio romano millones de cristianos fueron asesinados. ¿Será que la última generación, la que va a esperar a Cristo, no va a beber de lo que han bebido muchos de los hijos de Dios a través de toda la historia y están viviendo hoy en muchos países? Dijo un hermano, ¿por qué esos predicadores de la prosperidad no van a Arabia Saudita? ¿Por qué no van a China? ¿Por qué no van a esos países perseguidores? Porque allá no les darían plata. Porque hoy los predicadores van es por la plata y no por los hermanos. ¿O no es así?
solo diezmos, solo plata, solo ofrendas, solo prosperidad. ¿Y dónde está la preparación de la iglesia que ha de estar en pie cuando Cristo vuelva? Que no se va a escandalizar, porque cuando la gente no se le prepara para lo que ha de venir, sucede lo que dice acá: muchos tropezarán entonces. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista creyó que él venía a preparar el mensaje del Señor, ungió al Señor, el Señor que comenzó a prosperar, y él, como un judío mesiánico, él pensaba que el reino del Mesías iba a ser tan glorioso que iba a traer la paz a toda la tierra. Y cuando él esperaba eso, ¿qué le pasó? Lo echaron a la cárcel. Y se escandalizó con el Señor y le dijo, le mandó decir: Señor, ¿eras tú el que habría de venir? ¿Por qué estaba escandalizado Juan? Porque vino la prueba. Y si el pueblo no está preparado para las cosas que van a suceder, se va a escandalizar. Miren, hermanos, el Señor habló señales que el pueblo iba a ver y iba a experimentar. Aquí estamos hablando, la pregunta era: ¿estará el pueblo de Dios en la manifestación del anticristo y la persecución? Respóndanme usted, ¿estará o no estará? Mire, acá se habla del rapto, acá se habla del arrebatamiento. ¿Sabes qué? Casi en el versículo 29. ¿Sí? Mira acá más adelante, porque vamos a estudiar el rapto, en qué momento va a ser el rapto. Todas esas cosas las vamos a estudiar, hermano, para que por las escrituras podamos discernir los tiempos y prepararnos. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué frases. Una persecución global y mundial. Hoy los cristianos sufren persecución en ciertas partes de la tierra. Yo a veces hasta en la página tengo noticias donde los hermanos muestran cuáles son los 10 países más perseguidos, donde se persigue más a los cristianos, donde hay más intolerancia religiosa. Pero la Biblia habla que se va a levantar un gobernante mundial, que si bien su alcance no va a ser totalmente, en donde este hombre tenga autoridad, los cristianos van a ser aborrecidos. Miren, hermano, y estamos viendo Estados Unidos, que está promoviendo leyes anticristianas. En estos días puse una ley que un soldado cristiano se sorprendió, hermano, porque el coronel general dio un discurso en una estación militar, en una base militar en Estados Unidos, duró media hora hablando en contra de los cristianos como personas peligrosas y dañinas para la sociedad. Miren, hermanos, hay una lista del gobierno de Estados Unidos donde se pone los grupos extremistas que deben tenerse cuidado con ellos. Y en el tercer lugar están los grupos cristianos de derecha. ¿Saben cuáles son los grupos cristianos de derecha? Los que creen y defienden la Biblia. ¿Por qué? Porque como nosotros creemos en el Señor, entonces estamos en contra de ¿qué? Del homosexualismo. Le llamamos pecado a lo que es pecado. Y ya se están tramitando leyes en contra de eso. Porque creemos en contra del aborto. Entonces para ellos nosotros somos peligrosos. Ellos pueden matar todos los niños que quieran en el vientre de las mujeres, pero cuando nosotros decimos que eso es pecado, nos volvemos peligrosos. En Estados Unidos un soldado ya no puede evangelizar a otro soldado porque es destituido, hermano. Nosotros estamos entrando en un tiempo donde las mismas leyes que se están tramitando, hermano, son una red que se está poniendo a la iglesia. Como les contaba a los hermanos allí en Fontibón, un hermano supo el caso de un pastor. Como las iglesias hoy en día están bajo el gobierno por la personería jurídica, la iglesia tiene que darle cuentas al Estado. Yo no me imagino los hermanos de por allá con personería jurídica, si solo tener una Biblia, hermano, les cuesta que les quemen las casas, les violen a sus mujeres, los maten a ellos. Entonces, la iglesia está bajo el gobierno por la personería jurídica. El pastor se dio cuenta de que el muchacho de la alabanza no era hombre, sino
homosexual. Es hombre, pero no se cree hombre, ¿sí? Y cuando quiso sacarlo del grupo de la alabanza, hermanos, ¿sabes qué pasó? El muchacho cogió y denunció al pastor al gobierno. Y el gobierno, por causa de la personería jurídica, le impone al pastor y a la iglesia que debe tolerar a toda clase de personas. Entonces, hermano, cuando el pastor fue a sacar al muchacho, no lo pudo sacar. ¿Por qué? Porque la iglesia está bajo el control del gobierno y tiene que someterse a las leyes del gobierno, del Estado. ¿Sí? Pero eso nunca pasó en los tiempos del Señor Jesús. El derecho romano y la personería jurídica vienen desde los tiempos del Señor Jesús, hermano. Imagínate tú, Pablo, yendo a sacar una personería jurídica a Roma con Nerón. Y Nerón le dice, sí, venga, siéntese, como le hacían a los hermanos en la China. Un hermano en la China se estaba cansando y lo dejaron casar y le dijeron a la esposa, bueno, puede salir y él se puede quedar, que va a firmar unos papeles. Cuando le dejaron a firmar los papeles, entró la policía y lo arrestó. ¿Cuánto tiempo llevábamos buscándote? Así le hubieran hecho a Pablo en Roma. Siéntese que ya viene Nerón a aprobarle la personería jurídica para la iglesia cristiana paulina en la ciudad de Antioquía. No, hermanos. Son cosas contrarias. Y dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mira que eso va a suceder de una manera, hermanos, una persecución donde los mismos cristianos van a comenzar a venderse. Eso es lo que también Pablo llama apostasía, cuando algunos judíos hacen pacto con el anticristo por medio de lisonjas. O sea, personas que, no sé si son cristianas o no, prefieren que el lucro, como Judas. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Así va a ser en los últimos tiempos. Muchos van a vender a los hermanos. ¿Sí? Y así ha pasado, hermanos. Personas por librarse de la persecución y todo, comienzan a vender a los hermanos. Y mira lo que sigue diciendo el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el comienzo de la gran tribulación, hasta la mitad de la gran tribulación, ahí el Señor lo saca, no se preocupe. No, mira lo que dice la palabra, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor habla de que los creyentes van a estar hasta el fin. Por tanto, no solo van a estar, hermano, van a ver con sus propios ojos la señal del anticristo y la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis, ahí van a estar, no solo van a estar, van a ver. Hermanos, esto es bastante diciente, ¿no? La iglesia va a ver el cumplimiento de todas estas profecías. Cuando veáis en el lugar santo, o sea, la iglesia va a ver la reconstrucción del tercer templo, hermanos. Eso lo vamos a ver. La iglesia va a ver ¿qué? La manifestación del anticristo. La iglesia va a ver cómo él entra al lugar santo y va a ser la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Mira lo que le dice el Señor a sus discípulos. El que lea entienda. El Señor les dijo, mira, es como si el Señor les dijera, yo puedo decirles muchas cosas, pero ya Daniel lo dijo. Léanlas y entiendan. Miren, hermanos, nomás hasta aquí podemos ver dos cosas. La iglesia va a estar y la iglesia va a ver. Porque eso era lo que le decía Pablo a los hermanos. Cuando no se va a manifestar antes, pero cuando venga la apostasía y el anticristo se manifieste, el hijo de perdición, sabe que el tiempo está cerca. O sea, la iglesia va a ser consciente de estas señales, hermanos.
¿sí? Y para que ella sea consciente y vea, necesita estar aquí en la tierra. Y necesita pasar por ciertas cosas y ver lo que el Señor había dicho por sus profetas, por el Señor Jesús y por Pablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, hermano? Vamos a leer Daniel y entender lo que el Señor dijo, ¿sí? Vamos a leer nomás. Yo digo que yo realmente cuando nos toca hablar estas cosas, yo prefiero ir a los que los hermanos lean. Yo les recomendaría bastante a los hermanos que se lean el libro del hermano Gino, Las señales de los tiempos, que se lea el folleto 3 mensajes finales, el pequeño apocalipsis sinóptico que sacaron ahorita, el rojo, el verdecito. Son libros que el hermano le ha dado muchas gracias al Señor para explicar eso. Yo realmente cuando llego a estos libros a veces me siento un neófito, pero lo que vamos a hacer es leer, ¿sí? Cada uno saque sus conclusiones. Si usted quiere creer que el Señor lo va a arrebatar antes de la gran tribulación, créalo. Si usted quiere creer que nunca le va a ver la cara al anticristo, créalo. Pero una cosa es lo que nosotros creemos creer, lo que tenemos por tradición cristiana evangélica, y otra cosa a veces es lo que dice la Escritura. Entonces vamos a leer varios pasajes de Daniel. El primer pasaje de Daniel está en el capítulo 7. También les recomiendo leer un libro del hermano Gino que se llama Roma en la profecía de Daniel. Muy bueno, es un folleto. También les recomiendo, hermano, escuchar la serie que compartimos aquí los sábados, que se llama Las profecías de Daniel. Eso va a aclararle mucho las escrituras. Yo porque digo que a veces las personas no entienden ni conocen eso, porque no pasan tiempo a los pies del Señor enseñándoselas, ¿sí? Un hermano me decía, hermano, pero es que yo hablo con estos hermanos y realmente no entienden nada. Yo le decía, hermano, entiéndelos. Llevan 10 años, 15 años en un lugar donde solo los entretienen y no les enseñan las escrituras. Tú no le puedes pedir. Pero cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra produce una fe, una conciencia, ¿sí? Por el oírla, por meditarla, por leerla. Entonces vamos a leer varios pasajes de Daniel. Daniel capítulo 7 desde el versículo 19. Vamos a leer, esta es la visión de las 4 bestias. Las 4 bestias, las bestias en las escrituras son imperios humanos, ¿sí? Cada uno de esos imperios fue comparado en Daniel como bestias y en Apocalipsis vuelven a aparecer las bestias. ¿Cuál es la primer bestia terrible que vio Daniel? Babilonia. Después viene otra gran bestia. ¿Cuál es la siguiente bestia? Medo-Persia. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente bestia? Grecia. Después surge la cuarta bestia, que es Roma. Pero acuérdense en que Roma, hermano, que son los 2 pies de la estatua de la visión de Nabucodonosor, llegó a un punto donde esa bestia fue herida. Y de la herida de esa bestia surgió otro imperio, que es la resurrección del imperio romano, la Unión Europea. Que eso fue el primer tema de las señales que vimos los domingos, ¿no? La cuna del anticristo. De aquel gobierno que se iba a unir por medio de alianzas humanas, que estaba descrito en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 13, en Daniel 2, como aquellos 10 cuernos. ¿Sí se acuerdan? Es el último imperio del cual surge la bestia, el anticristo. Entonces, ahora sí, mira lo que dice en el 17. Y ahí dice la interpretación, el que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces, cada bestia tuvo su tiempo. Después de que se cumpla el tiempo de cada bestia, viene la segunda venida del Señor Jesucristo estableciendo su reino milenial. ¿Por qué no se manifestaba el anticristo en la época de Pablo? Dice Pablo, porque aún hay algo que a su tiempo lo detiene. ¿Qué era lo que detenía que no surgiera el imperio del anticristo? Que todavía estaba en pie el imperio romano. Debería cumplirse el tiempo del imperio romano para que al acabarse el tiempo del imperio romano surgiera el último imperio, que es el imperio de
los dedos de la alianza humana, la Unión Europea. Después de la alianza de la Unión Europea, dice Apocalipsis 7, que esos 10 se han propuesto entregarle el poder y la autoridad a la bestia. ¿Qué es eso? La Unión Europea fue creada aún, hermanos, por las élites iluminates con la intención de tener una plataforma global que pudiera prepararle el camino al inicuo. Ellos le llaman a su Mesías. Nosotros sabemos que ese Mesías de ellos, ¿quién es? El Anticristo. Entonces comenzaron a hacer tratados y acuerdos, y eso es lo que dice Apocalipsis, que el mar se movía, hermano, con una intención, hermano, crear en la mente de los hombres, porque el mar significa las naciones, ¿sí? Crear en la mente de las naciones una frase que hoy en día es muy común en la política, en el estudio, en la economía: el nuevo orden mundial. El New Order mundial, ¿no? Y los presidentes de Estados Unidos hablan y hablan de eso, como la segunda bestia, el falso profeta. Eso ya también, todos lo estudiamos en Daniel, hermano. Luego les decía las fuentes, porque tal vez vamos a decir cosas que algunos quedan... Pero estamos haciendo el contexto para entender un poco el asunto. Y dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. O sea, a Daniel las 3 bestias lo impactaron, pero su deseo fue saber acerca de la última bestia, que era tan diferente de todas las otras. Recuerden que la bestia es Roma, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Eso fue el Imperio Romano con su ejército terrible, invadiendo, conquistando y destruyendo todo lo que tenía a su paso, ¿no? Y dice: asimismo, mira lo curioso, no solo está la cuarta bestia. Acuérdense que a esa bestia le salieron 10 cuernos. Acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Esa es que la ampliación del Imperio Romano a través de la Unión Europea. Porque todos sabemos, y cuando estudiamos Daniel decíamos que las 2 piernas de Daniel 2, que es el Imperio Romano, piernas de hierro, tuvieron su trasfondo hasta la historia, hasta que las 2 piernas, el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, fueron heridos. Y prácticamente esas 2 piernas llegaron hasta la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial hubo un conflicto tal que esas 2 piernas, representadas por el Imperio Turco y el Imperio Greco-Romano, ¿sí?, con Alemania, llegaron hasta la Primera Guerra Mundial. Después de ese colapso surgió algo. Comenzó a haber tratados y tratados. ¿Y surgieron qué? Los 10, que es la base de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Estamos como refrescando todo el asunto. Pero miren, hermanos, ¿saben qué dice Apocalipsis 10? Que estos 10, el último imperio, el imperio de alianzas humanas, se ha propuesto algo: entregarle el poder a la bestia, o sea, al anticristo. Estos 10 hablan del núcleo de la Unión Europea. ¿Saben qué pasó? Lo hemos dicho varias veces. En el 2009 la Unión Europea aprobó lo que se llamó el Tratado de Lisboa. ¿Qué es el Tratado de Lisboa? Resumiendo las cosas, que todas las naciones europeas entregaban su soberanía a un presidente. Miren, hermanos, y habían 4 candidatos. De esos 4 candidatos, 3 cayeron y 1 quedó. El presidente actual de la Unión Europea, Herman Van Rompuy. ¿Sí? No, nosotros no decimos que él sea el anticristo, ¿no? Pero Europa ya tiene el puesto, el cargo que va a ocupar el anticristo que describe la Biblia. Lo que pasa es que este hombre que hoy está puesto allí tiene muchas características. Tú coges el nombre de este hombre, lo divides en letras griegas y en hebreo, y lo sumas y da 666. La Biblia dice que este hombre, ahorita lo vamos a leer, es entendido en enigmas. El anticristo va a ser entendido en este enigma. Y este hombre es un experto en poemas haikus.
Son poemas japoneses enigmáticos de 3 renglones. Ustedes vieran las características que tiene este hombre. Este hombre tiene un puesto y su gobierno hasta el 2014. Ahí puede ser reemplazado o se puede ampliar su gobierno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay que tener la mirada en Europa y en este cargo, hermano, porque de ahí surge el anticristo. ¿Saben qué dijo en estos días? La única manera que la economía europea se estabilice es que la Europa tenga una economía ya no en papel moneda, digital. Eso suena a la marca, hermanos. Son cosas que están sucediendo, hermano, y que nosotros como cristianos no debemos ignorar, porque estos son los tiempos que nos llamó a vivir el Señor. Y como los discípulos debemos estar atentos a las señales, hermano. ¿Sí? No es que yo, como hoy en día salen varios en YouTube, el predicador experto en escatología y últimos tiempos. No somos ni expertos en escatología ni en últimos tiempos. Simplemente queremos ser discípulos del Señor que conocen lo que el Señor y la Escritura dijo. ¿Sí? Yo me conformo con ser un discípulo del Señor. Pero mira lo que estamos leyendo, hermano. Entonces, esos 10 son el núcleo de la Unión Europea, los 10 cuernos de esta bestia, que tenía en su cabeza, y de lo otro que le había salido. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis se ve la imagen más? Están los 10 y dice que de medio de los 10 surge un cuerno. ¿Qué es esto? Dice Juan. Dice que los 10 le entregarán el poder y la autoridad a la bestia. El tratado de Lisboa. Eso es el tratado de Lisboa. ¿Qué es esto, hermano? Que el que iba a surgir iba a salir de la Unión Europea. El presidente actual de la Unión Europea fue primero, ¿qué? Presidente de Bélgica. Surgió de entre los 10. Y Bélgica, que viene de Baal. No, y no les cuento, hermano. Ahora les voy a contar. Pero así que nadie lo vea. Imagínate, hermanos, que hay un hermano, y es que a veces el Señor hace inteligencia de la manera que uno menos se lo explica. Hay un hermano que tiene una hermana en Europa, y la hermana tiene una amiga cristiana que trabaja en el mismo Parlamento Europeo, y la señora hace el oficio, y un día le tocó hacer oficio un fin de semana, hermano, y le tocó arreglarle la oficina al presidente de la Unión Europea. Eso fue. Ella entró a la oficina, hermanos, y dice que él estaba ahí, se sorprendió que lo viera, y cuando lo miró, ella dice que le dio algo en su ojo. Que no se ve, tú lo buscas en internet, no se ve. Y hay una profecía que dice que el ojo se le secará al anticristo. Yo no estoy diciendo que él sea el anticristo. Mira, hermanos, ¿y sabe qué dice? Dice que esta hermana estaba ahí haciendo oficio y que comenzó a sentir algo en el espíritu. Dice que comenzó a hablar en lenguas, se volteó y comenzó a hablarle al hombre en lenguas. Ella dice que no sabe qué habla. Que el hombre la miraba y ella hablándole en lenguas. Imagínate esa experiencia. Ella no sabía nada de lo que nosotros hemos hablado aquí. Salió de allá impresionada porque no sabía que por qué el Señor había permitido eso. Volvió a su casa y se encontró con esta hermana. La hermana comenzó a explicarle por la vida. Lo dejo ahí. Puntos suspensivos. Mira, hermanos, mira lo que sigue diciendo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 13. ¿Sí? ¿Por qué les dijeron los 4 candidatos en el Tratado de Lisboa? Qué cosas, ¿no? Y este mismo cuerno tenía ojos. ¿Saben qué habla de estos ojos, hermano? Que este imperio, el de la bestia del final, va a ser un imperio que va a tener control total. Todo lo ve. ¿Sí? ¿Se han visto que la masonería usa el ojo?
Sí. Pero miren, hermano, eso habla de algo que ellos quieren hacer, controlarlo todo. Aquí en el barrio sucedió hace poco, y lo vi por noticiero, trataron de matar a un muchacho. Y es una parte que usted ve destapada y fea. ¿Sabe qué decían las noticias? La policía está mirando varias cámaras que grabaron el suceso. 4 cámaras. En una parte del barrio, hermano, que usted es fea, destapada. Miren, hermano, nosotros estamos entrando en una época donde la tecnología les va a permitir al anticristo ver todo. Todo lo que usted no se imagina. Hay una propaganda en internet que entran como a un de un mago. Entonces las personas entran y el mago comienza a decirles: usted no sé qué, no sé qué. La gente: usted no sé qué, no sé qué. Entonces la gente asombrada de que el mago todo se lo adivinaba, y cogieron y destaparon las cortinas. Habían varias personas buscando por internet la información de la cosa. Lo que no da el seguro médico, lo que no da las bases de datos nacionales, tú la pones en Facebook. Creamos grupos de jóvenes cristianos. Ay, hermano. Todo eso va a ser ¿qué? Papilla cuando este gobierno se levante. Sí, claro. O sea, lo que no tiene su base de datos del gobierno, porque nosotros todo lo tenemos en base de datos. Todo eso, hermano, va a ser, pues, al cuerno que tiene ojos que todo lo ve. Cámaras por todos lados. Mira que en Europa están promoviendo ¿cómo llamarlo? Si no me acuerdo la palabra exacta. Una iniciativa donde están financiando varias universidades en Europa, creando un sistema de monitoreo donde tú tienes tu celular. Y como tu celular está tu cédula, él bota pues señales, ¿no? Así esté apagado, el chip bota las señales, ¿sí? Ondas. Entonces lo que quieren crear es que el celular esté conectado bajo todas las cámaras. Entonces la señal no solo va pues a la red telefónica ni internet, sino que la señal va a una cámara de video. Entonces la cámara de video no solo te va grabando, sino la cámara de video instalada en todas las ciudades sabe quién eres. ¿Sí? Y puede asimismo grabar el patrón de conducta tuyo. ¿Qué es eso? Todos los lunes te levantas a tal hora, sales a tal hora, vuelves a tal hora y haces tal cosa. Imagínate, Hitler hubiera deseado tener eso. Y eso está a la disposición del último imperio. El ojo que todo lo ve. Nosotros ya somos como ese reality de Gran Hermano. Todo lo ve. Hermanos, qué cosas, qué tiempo nos tocó vivir, hermano. Cosas como la marca de la bestia para otras generaciones, eso era insólito. Hoy en Estados Unidos, así como tú ponerte una vacuna, hermano, vas por la calle y ya hay brigadas donde están poniendo el chip a las personas voluntariamente. Como una vacuna. ¿Quieres ponerse el chip? 10 minutos y te lo instalan. Ya, bueno, los animales ya lo están haciendo hace años. En la Unión Europea, por ley, las vacas, las ovejas, los perros, los gatos, todos tienen que tener un chip de identificación. Pero eso es la preparación. Como dijo un hermano, estamos seguros que el seguro obligatorio en Estados Unidos no es la marca la bestia, pero sí es una gran preparación. ¿Sí? Porque primero acondicionan la mente del hombre para que vea es una necesidad. Yo tengo videos hartos en la página donde muestran cómo en Israel el hombre entra y chip con la mano, sin tocar, sin control, prende el televisor. Porque tiene el chip, ¿no? Entonces con la mano, ya identificando el televisor, el chip, él sabe que tiene acceso a cierta programación. Apaga luz, prende luz con la mano. Abre el carro con la mano. Prende el carro con la mano. Todo con el chip. Esa es la tecnología que se está promoviendo, ¿no? En Israel. Qué cosas, hermano. Porque si hay algo donde va a ser el centro de la persecución del anticristo es Israel. Sigamos leyendo porque se nos está alargando
mucho el asunto. Y dice, estamos en el 20, ¿cierto? Delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. ¿Cuáles son sus compañeros? Los 10, hermano. Por eso tú nunca vas, cuando ves las noticias de la Unión Europea, está el presidente de la Unión Europea, el presidente de la Comisión y el presidente de los presidentes, porque son entidades representativas de Europa, pero la cabeza principal es el presidente. Pero él siempre aparece en medio de los otros. Y dice, y veía, mira lo que vio Daniel, que el Señor arrebató a los santos. ¿Qué veía Daniel, hermanos? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Y no solo eso, hermano, y los vencía. ¿Cuál es esa victoria? La muerte. Pero nosotros sabemos que la muerte no es una derrota para el cristiano. Nosotros sabemos que hay unos tronos preparados para quienes, para los que fueron decapitados por la causa. ¿Y si sabían que han traído una cantidad de guillotinas para aquí Colombia? Para Estados Unidos. ¿Y para qué guillotinas? Sacan el pena de muerte. Imagínate. Dice, o sea, ¿esto hasta cuándo va a suceder? Que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo van a recibir los santos el reino? En la venida del Señor. Un pasaje de Daniel, ahora otro. Ahí en Daniel 8. Según lo que Daniel acaba de ver, él vio a este hombre, ¿qué? A este imperio persiguiendo ¿a quién? A los santos. Daniel 8:23. Esta es la visión del carnero y el macho cabrío. El macho cabrío es Grecia, el carnero es Medo-Persia. ¿Qué es eso? La descripción de la guerra entre los persas y los griegos. Pero los griegos vinieron, hermano, así con Alejandro Magno y ¡pam! Destruyeron todo el imperio persa. Pero Alejandro Magno, que era aquel cuerno, ¿qué pasó? Fue quebrado. Y de este cuerno surgieron, ¿qué? 4. Las 4 dinastías de los generales de Alejandro Magno que se repartieron el imperio griego, ¿sí? Pero una de esas 4 creció bastante hasta Tierra Santa. Fue la dinastía de Antíoco Epifanes. Porque eso que va a ser el anticristo ya sucedió, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que estudiamos? La bestia que es... Era. O sea, era, pero no es. Y será. O sea, era quiere decir que hubo un hombre que fue un prototipo del anticristo que profanó el templo e hizo la abominación de desoladora. Pero todavía ese no era. Era una sombra del cual, del que será. Que es el anticristo final. Y ahora vamos a leer lo del anticristo final. Mira lo que dice. En el 23. Y al final del reinado de esto, o sea, cuando pase Medo-Persia, los griegos, cuando llegue el colmo, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, al final de los tiempos, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí están los poemas haicos. Yo un día me puse a leerlos porque él tiene un blog en internet. Bueno, el hermano Gino también ha leído varios y ha sacado. Pero uno de ellos decía, si yo lo traduje porque él escribe como en belga. El haiku decía más o menos así, espera a ver si me acuerdo. El haiku decía: ha salido el sol sobre Europa y los europeos no lo saben, pero sigue siendo el sol. Cámbiale esta palabra, sol por ungido. Ha salido el ungido en Europa, pero los europeos no lo saben, pero sigue siendo el ungido.
Cándele la palabra por el anticristo. Ha surgido el anticristo en Europa. Pero los europeos no lo saben. Pero sigue siendo el anticristo. Hermanos, yo no digo que ese hombre sea el anticristo, pero Europa huele. Ya huele a fuego. Leyes, yo me pongo a leer lo que están haciendo, lo que están promoviendo. Esos tratados de libre comercio y todo eso, hermanos, son redes que le están poniendo a todas las naciones. Porque en el momento que el dólar cae, el euro es la moneda universal, hermano, fuerte, dominante, ahí es donde comienza a perder la soberanía de las naciones. Porque todo comienza por algo político y económico. ¿Sí? Un imperio se funda por esas bases. Sigamos leyendo, hermanos. Y su poder se fortalecerá. Al comienzo tiene poco poder, poca fuerza. Es pequeño, es menospreciable. Y dice, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El anticristo no va a ser como Alejandro Magno, que va a surgir en medio de guerras. No, hermano. El anticristo y su poder surge a través de la manera en que los otros le entregan poder. ¿Cómo? Como se fundó el imperio. Por medio de alianzas y acuerdos humanos. Tratado tras tratado. Y va teniendo poder, y va teniendo, ¿cómo lo podemos decir? Cada vez más protagonismo político, global, económico. ¿Sí? Y causará grandes ruinas. Ahí tú puedes ver lo que le pasó a Grecia. Ahí tú puedes ver lo que le pasó a España. Países de la misma Unión Europea que han sido, ¿qué? Llevados a la quiebra. Y cuando los economistas estudian, todo fue planeado. Dicen que cuando el Club Bilderberg se reúne, ellos planean todo eso. Causan ruinas, causan guerras civiles, hermano. Tú puedes, parece increíble, pero Estados Unidos financia, hermano, grupos como los talibanes, hermanos. Al-Qaeda, los financian, les dan armas para que ellos creen esas guerras civiles en Oriente. ¿Sí? Esas bombas, a esas sí vieron esa noticia de bombas químicas que mostraban a los niños muriéndose y cosas terribles. ¿Saben qué? Eso no lo hizo el gobierno de Siria, lo hicieron los rebeldes. ¿Y saben quién les dio todas esas armas? Estados Unidos a través de Arabia Saudita. ¿Y saben qué? No les dijeron que eran armas químicas. Ellos las utilizaron sin saber lo que eran. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es aquella segunda bestia que hace caer, ¿qué? Fuego del cielo. Y más adelante nos muestra por qué. Porque les interesa el oro y la plata que hay allá. Y el petróleo. Y la Biblia lo dice, hermano. Usted se va a sorprender que la Biblia lo dice, hermano. Es increíble. Por eso el Señor le decía a los discípulos, lean Daniel y entiendan. Lean. Dice, causará grandes ruinas, pero mientras otros son arruinados, ¿qué? Y prosperará. Y hará arbitrariamente, y eso lo están viendo algunos países pobres de Europa, cómo les están imponiendo. Y mira esto, y destruirá a los fuertes, porque él viene como un lobo a comerse la oveja ¿qué? Gorda. Y en ese pasaje de las ovejas es que el Señor habla de la herida del ojo. No, está en Zacarías y Malaquías. Y dice, y el pueblo de los santos, hoy también destruirá a los santos. Otro pasaje que nos muestra que los santos van a estar. Mira, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y su corazón, y en su corazón se engrandecerá. Y uno dice, pero la Unión Europea, la ONU promueve la paz, sí, pero va a llegar un momento en que el corazón de este hombre se daña. Mira lo que dice la palabra. Y sin aviso destruirá a muchos. Los hermanos dicen, no, pero ¿por qué persecución si estamos en países demócratas? En algún momento se nos puede cambiar el asunto.
porque este hombre va a ser sagaz y las cosas que las va a hacer ¿qué? Sin aviso. Dice: y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso es el Armagedón, cuando el Señor viene y destruye. Otro pasaje y terminamos ahí en Daniel, hermano. ¿Están cansados? No. Daniel capítulo 11. Daniel 11:30. Entonces, en todos los pasajes que hemos visto, por lo menos en la relación del anticristo y el pueblo de Dios, parece ser que el pueblo de Dios va a estar, hermano. Parece ser que el pueblo de Dios va a ver, como dijo el Señor. Hoy apenas vimos esto. Vamos a después a ver Tesalonicenses, Apocalipsis, si el Señor nos lo permite, ¿no? Daniel capítulo 11, verso 30. Este Daniel 11, 10, 11 y 12, como lo estudiamos cuando vimos la serie de Daniel, es cuando ya el profeta, el Señor le habla y él comienza a profundizar muchas cosas que van a suceder en la última semana, la semana del pacto del anticristo. Y mira lo que dice en el verso 29. El anticristo, hermanos, lo dice, ese es al que viene hablando. Al tiempo señalado volverá al sur, porque los reyes del sur, el rey del sur se le opone. Eso puede ser la unión, la Liga Árabe, pero también puede ser, hermano, Venezuela, al sur América. Y en Sudamérica hay un país que tiene esa bandera aliada con Irán, con todos los países que son antiimperialistas. ¿Saben que Estados Unidos se propuso derribar varias naciones? Se propuso derribar el régimen de Libia, el régimen de Siria, de Egipto, y en Siria están ahí. ¿Saben cuáles otros los países que se ha propuesto tumbar? Venezuela e Irán, países del sur. Y acá se nos describe una guerra tremenda. Y dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y si él se contristará y volverá, y se va a desquitar, ahí viene con quién, y se enojará contra el santo pacto, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto es apostasía también. Unos judíos religiosos que se van a vender, hermano, al mismo anticristo. Y dice la Biblia que le van a entregar el ejército y la ciudad. Mira, hermanos, que es Israel, hermano, el presidente y el primer ministro de Israel hace poco estuvieron en Bruselas, en Europa, haciendo negociaciones, hermano. Israel entregó el ejército a la ONU, a la OTAN, y están haciendo operaciones conjuntas. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermano? Yo cuando veo esas noticias yo digo, porque son noticias que ya alarma. Y dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y esto es lo que el Señor dijo que leyéramos y entendiéramos. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios ya estará en los cielos. En medio de la gran tribulación, hermano, se habla del pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará. Eso es lo que el Señor dijo: los que perseveren hasta. Y los sabios del pueblo serán arrebatados, y los otros quedarán y pasarán la gran tribulación. Que es que hay otra línea, es que la mitad de los será arrebatada y los otros va a dejar de ser dejados. Y que los sabios, los vencedores, van a ser ¿qué? Quitados, y los que no van a quedar fueron los que fueron tibios. En estos días vi un video de YouTube, una hermana que lloraba. El Señor me dio una visión, hermano. Prepárate para que el Señor no te deje en el rapto.
Ay, hermano, ni los buenos ni los vencedores van a ser sacados antes. Aún los sabios del pueblo van a pasar por esto. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor permite eso? Miren, hermanos, una cosa es el derramamiento de la ira, Apocalipsis, las trompetas, las copas, las tazas, y otra cosa es la ira del anticristo contra el pueblo de Dios. Lo que Dios va a juzgar, ninguna de esas plagas va a tocar a los que tienen el sello del Espíritu Santo. Amén. Pero el anticristo sí se le va a permitir hacerle guerra a los santos. Y la Biblia dice, y hasta vencer. ¿Qué es vencerlo? Mira lo que dice ahí. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y despojo. O sea que el Señor va a permitir que el anticristo, ¿qué? Nos quite las cosas, que nos lleven a la cárcel, que algunos mueran, ¿sí? Y dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Eso es lo que el Señor le dice a Filadelfia. Si tú eres fiel, yo te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero guardar no quiere decir arrebatar. ¿Cómo es guardar? Lo que dice Apocalipsis 12, que se viene el dragón contra la mujer y el Señor le tiene un lugar preparado en el desierto, no en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando ha surgido la tribulación, el Señor sí ha respaldado a alguna parte de su pueblo, le permite morir a veces, y a otra parte de su pueblo le permite ser guardado en la prueba. Dios es soberano. Como cuando Herodes llevó a Pedro y a Santiago a la cárcel. Santiago murió y a Pedro el Señor lo sacó con un ángel. ¿Es Dios malo? No, es que quería que Santiago recibiera una corona antes que Pedro. A Pedro lo libró, después en Roma murió crucificado al revés. Pero Dios a hijos suyos les permite ser mártires, a hijos suyos les guarda la vida. Amén. Para mostrar que en la tribulación va a haber hombres que lo van a amar hasta la muerte. Amén. Y para mostrar que Él también es poderoso para guardar a otros y librarlos de la mano del dragón. Eso lo vamos a ver cuando leamos Apocalipsis. No se lo pierdan. Hasta ahora estamos en Daniel, hermano. Hasta ahora estamos poniendo el terreno para las cosas que vamos a ver. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y bueno, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída, dice Daniel, serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Son los violadores del país, son los que van a vender, hermano. Son los que nos van a trafugiar. También algunos de los sabios. Ay, es que la palabra lo dice varias veces, hermano. Caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, y el rey hará según su voluntad. ¿Cuál rey? Ese es el anticristo, ¿no, hermano? Y se ensoberbecerá, y hará lo que decía Pablo, ¿sí? En el contexto y la concordancia del mensaje, hermano, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Eso es lo que decía Pablo en Tesalonicenses. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hermanos, si está determinado, se va a cumplir. Por eso les decía, lo creamos, no lo creamos, lo recibamos o no lo recibamos, es lo que dice la palabra. ¿O no? Si vieron que solo vimos los pasajes y solo los leímos, hermano. Entonces la pregunta era al comienzo, y ustedes se harán su respuesta en su corazón. ¿Estarán los cristianos en el tiempo del anticristo? ¿Verán los cristianos lo que el anticristo va a hacer? ¿Pasarán los cristianos por la gran tribulación? Ahí la dejamos en el aire, vamos a seguir mirando más pasajes. Yo Si el tengo Señor... una pregunta. Dime, hermana.
Es que acá dice, en el 35 dice, algunos de los sabios que instruirán al pueblo también serán perseguidos, Sí. para que por medio de la prueba sean purificados y perfeccionados hasta que llegue el momento señalado. No, o sea, no entiendo, digamos, son los cristianos que negarán. No. Que... Son cristianos sabios, o sea, son personas entendidas en los tiempos. Al ver lo que está sucediendo, ellos van a enseñar a muchos, pero algunos de ellos van a caer en la persecución. Y en esa persecución van a ser depurados, o sea que el Señor usa la persecución para purificar el corazón de sus siervos. Porque si hay algo que es verdad, hermanos, es que la tribulación destruye lo que no es verdadero. Pero lo que hace es purificar el oro. Dice Santiago que así como el Señor prueba el fuego y lo purifica, así lo hace con nuestra fe. Y la pasa por diferentes pruebas para que ella sea hallada en alabanza. Entonces a veces es muy fácil hoy en día decir que somos cristianos. Hasta yo tengo camisetas de Cristo te ama. Pero a veces nuestro corazón no es tan verdadero, hermanos. Entonces viene... Yo no lo decía por eso. Yo también tengo. Entonces cuando viene la prueba, ahí se prueba si realmente somos fieles. Entonces la prueba que ha de venir, que es la gran tribulación para la iglesia, es para preparar a los vencedores, hermano, que han de reinar con Cristo. Eso lo vamos a ver, no sé si dentro de 8 días, sino dentro de 15. Pero vamos a entrar en bastante detalles en estos asuntos, porque, hermanos, no crean, hay muchos hermanos que hablan con nosotros y se nota que no conocen bien las Escrituras. Entonces, por eso vamos a hacerlo poco a poco para tener una visión más amplia. Si nos demoramos un poco más. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos y el Señor nos prepare, porque lo que decíamos 8 días, el conocer estas cosas nos sirve es para prepararnos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos de todo corazón que tú nos prepares, Señor, para ser ese pueblo, Señor, que va a estar en pie, que va a vencer, Señor, que va a ser fiel hasta la muerte, Señor. Ese pueblo, Señor, que va a pasar y va a vencer. Tú dices que estos son los que han pasado por la gran tribulación y han vencido, los que guardaron tu testimonio, Señor, los que confiaron en tu sangre, Señor, los que negaron su vida hasta la muerte. Queremos ser esos vencedores, Señor. Tú dices, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, Señor. Queremos ser aquellos siervos que tú has de recompensar. Queremos ser aquel pueblo que te conoció y se esforzó y actuó, Señor. Danos los medios y la gracia para actuar, Señor, para esforzarnos, para enseñar a muchos, Señor, porque tú conoces a veces el engaño y las tinieblas que hay, Señor. Solo la luz de tu palabra, Señor, trae libertad a las personas. Te rogamos que nos des luz por tu palabra para, como tú decías, leer y entender, Señor. Y en la medida que podamos entender, Señor, enseñar a muchos estas cosas, Señor. Permite que tu palabra corra y que tu nombre sea predicado, Señor, porque tú dices que el evangelio del reino sería predicado a toda nación y después vendría el fin. Concédenos ser parte de la predicación de tu palabra, de tu evangelio, de tu reino, Señor, y ser hallados fieles y dignos, Señor, delante tuyo. Oramos por nuestros hijos, nuestras familias. Tú los prepares, Señor, para la hora de la prueba que ha de venir. Confiamos y descansamos en ti. Ábrenos los ojos y los oídos para ver las señales que están cumpliendo delante nuestro, Señor, y estar apercibidos, Señor, para que tu día no nos sorprenda, Señor, como ladrón en la noche. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús.
Amén.